Buenos días a todos. Soy Ana Fernández Ardavín, decana de IMF Business School. Lo primero, quería darles a todos la bienvenida por acompañarnos en este evento, donde vamos a hablar del talento senior. La primera pregunta que nos podríamos hacer es a qué hacemos referencia, ¿no?, cuando hablamos del talento senior. Bueno, lo que estamos hablando es a toda una generación de profesionales que cuando llegan a los 40 años empiezan a ser considerados como senior por sus empresas y, por tanto, ven cómo sus posibilidades profesionales empiezan a disminuir. Es importante también señalar que estos profesionales de más de 40 años forman un porcentaje importante de la tasa de parados, no solo en España, sino también en Europa, ¿no? Por eso, en este evento lo que pretendemos es dar respuesta a algunas de las preguntas que nos hacemos y dar respuesta a por qué los departamentos de recursos humanos, sobre todo de las grandes empresas, consideran que a partir de los 40 años no se es un profesional válido, por decirlo de alguna forma. Y por ello la preocupación de la población española, y yo diría también que de la población europea, de llegar a los 40 años sin trabajo. La finalidad de este evento y de las mesas redondas que vamos a tener es doble. Por un lado, como decía, dar respuesta a todas las preguntas que nos podemos hacer respecto a esta problemática, pero también, por otro lado, una labor de concienciación. Concienciar a la sociedad, concienciar a las instituciones y, sobre todo, concienciar a las empresas. Concienciar a las empresas porque son realmente las responsables y las que tienen la capacidad de acabar con la discriminación laboral por edad. ¿Ya? A partir de ahora os voy a dejar con las dos mesas redondas que van a tener lugar esta mañana, que seguro que van a ser muy interesantes y de las cuales todos vamos a aprender un montón, aparte de los comentarios sobre el libro, que también os animo, los que no lo habéis consultado todavía, a que lo consultéis porque seguro que os va a resultar muy estimulante. Muchas gracias y de nuevo bienvenidos todos a IMF Business School y a este evento que nos reúne hoy. Buenos días. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, IMF, por darnos la oportunidad de volver a estar aquí. Estuvimos hace poco más de un año presentando nuestro primer libro, El talento invisible, y volvemos a estar para dar a conocer nuestro segundo libro, Recuperando el talento visible. Pero no solamente para eso, también estamos aquí para seguir difundiendo la situación de nuestro colectivo. Es cierto que, como dice el libro Recuperando el talento invisible, parece que esto se está empezando a recuperar, pero desde luego no es lo suficiente. Las empresas siguen sin querer contratarnos, las empresas siguen apartándonos de sus empresas, de sus departamentos, y por esa razón nosotros lo que queremos es seguir difundiendo, y no solamente eso, sino hablando y dar soluciones a lo que se puede hacer con nosotros. Por esa razón, vamos a tener estas dos mesas, una que, nos van a dar algunos apuntes los autores del libro, y otra en la que nos van a dar muchos apuntes empresas y organizaciones que están dentro de este colectivo, vamos a llamarnos así. También nos va a dar una pequeña charla una persona que está en esta situación y que, sale adelante y sigue saliendo adelante. Y pues poco más, porque lo que queremos aquí es, desde Plus 40 y desde IMF, queremos que salgamos con soluciones, queremos que salgamos todos con unos pensamientos más positivos de lo que nuestro colectivo va a poder ser de ahora en adelante. Quería añadir que vamos a sortear dos libros
firmados por los autores. Lo único que tenéis que hacer es tuitear con el hashtag, que no sé si está ahí puesto, si no os lo digo, Talento Invisible IMF, y bueno, preguntar, darnos una razón por la que contratar a los mayores de 40 años. Una vez que tuiteéis esto, luego se hará un sorteo. Cuando acabemos con el desayuno, habrá una mano inocente que sacará y os podremos dar 2 libros del talento. Nuestro libro también lo podéis descargar gratuitamente, porque este es un libro que hemos hecho, como casi todo, en la asociación, sin ánimo de lucro, por personas voluntarias. Y nuestro libro lo podéis descargar en la página web www.plus40net.com. Sin más, dando las gracias a todos los ponentes, tanto de mesa redonda de autores como mesa redonda de empresas y organizaciones, os dejo con ellos y de nuevo gracias a todos y sobre todo a IMF por darnos la oportunidad de volver a estar aquí. Gracias. Quisiera lanzar una pregunta a Ángela, porque sé que todos vais a leer el libro y que os podéis descargar gratuitamente, pero bueno, para lanzar un poquito el debate, quería preguntarla a la luz de los resultados de la investigación que realizó para el libro, ¿qué es lo que hace que todavía en muchos casos se filtre o discrimine directamente por edad en los procesos de selección? Como veis, empezamos fuerte. Sí. Bueno, esta pregunta está en parte resuelta, contestada en el capítulo, porque ya sabéis que el mío trata de responder a una pregunta de si de verdad se pierde motivación con la edad, que podría ser un dato para decir, bueno, efectivamente, a la gente con una determinada edad no se la puede seleccionar porque no está motivada. Bueno, pues os leéis el capítulo y veis por qué no. Pero, en definitiva, o sea, tu pregunta creo que se puede contestar por 2 vertientes. Hay prejuicios. Uno de ellos es que, efectivamente, la motivación se pierde con la edad. Pero también hay un prejuicio que asocia juventud a creatividad, a facilidad de aprendizaje, a muchas ganas, y eso no siempre está asociado a la juventud, está asociado a personas. Pero como no se mide, si se midieran competencias, si se midiera motivación, si se midiera conocimientos, pues entonces no tendríamos este sesgo. Entonces creo que es un prejuicio y una falta de metodología en muchos casos, de decir, bueno, pues vamos a ver si de verdad estas personas tienen eso que estamos buscando. Y luego también no hay que olvidar que muchas empresas presumen de un dato demográfico, que es, tenemos una plantilla menor de 35 años. Claro, ¿cómo va una persona, un seleccionador o alguien que está seleccionando, presentar un candidato que tiene 45, que va a romper la media? Entonces hay prejuicios tanto a la hora de seleccionar como a la hora de presentar, porque las empresas prefieren mostrar juventud. Y es un dato demográfico que no significa nada. Es igual que decir que hacemos 1000 horas de formación. Bueno, las horas de formación, ¿qué quiere decir? ¿Qué sabe la gente? Vale, entonces creo que es una cuestión que afecta a los seleccionadores en una doble vertiente, en la medición y también en que a la hora de presentar candidatos de más edad, pues pueden tener un rechazo por parte de la organización. Sí, algo que comentamos también en el primer libro, que parece que los CEOs, cuando dicen que han rebajado la edad de su plantilla, suben las acciones. Es algo positivo. Y luego también hay que tener en cuenta que en la mente de las empresas está que, o de todos nosotros, está el hecho de que cuando hay un ERE o se quiere reducir plantilla, ¿en qué datos se fijan las empresas? En la edad. Entonces es un dato indiscutible, es decir, vamos a eliminar personas que tengan, sin tener en cuenta el conocimiento que se pierde, las competencias que se pierden, porque se consideran sustituibles. Yo creo, desde mi punto de vista, que son esas 2 cuestiones que dificultan a los seleccionadores, primero recibir esas candidaturas y luego presentarlas.
Pues si me permites, yo creo que esto encaja fenomenal con la pregunta que me gustaría hacerle a José Ignacio, que tiene mucho que ver con los estereotipos, ¿no? Tú has hablado, Ángela, de uno de ellos, ¿no? Que es la motivación, si realmente las personas con más o menos edad están más o menos motivadas, pero ese es uno, hay otros muchos, ¿no? Es decir, la capacidad de aprendizaje, la actitud, si están preparados desde un punto de vista de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Es decir, José Ignacio, ¿de qué manera se te ocurre que podríamos superar esos estereotipos para que precisamente este colectivo pudiera tener más oportunidades? Pero como todo prejuicio, en el capítulo mío... Sí. Perdón. En teoría estaba dándose ahí. Cierto. Bueno, supongo que cuando puedan leer el libro, bien en papel o bien en formato electrónico, vía la web que antes ha dicho María José, pues ahí estamos todos, incluso ambas con una pequeña fotito para saber quién es quién, ¿no? Que siempre es una ventaja, ¿no? Yo soy José Ignacio Casas, soy sociólogo y entonces, digamos, en el capítulo, que no voy a resumir porque lo que quiero es lanzaros ideas para que lo leáis vosotros, digamos, precisamente hablo del tema de los prejuicios que me preguntaba Juan Carlos, ¿no? Hay prejuicios sobre la gente, digamos, en la población senior, en el sentido de que parece que no les interesa aprender, que no son capaces de aprender, no son capaces de producir, son ciberanalfabetos, no les interesa, no son emprendedores, etcétera, etcétera. En este capítulo yo, digamos, voy desmontando con datos objetivos, no con ideas, sino con datos, el por qué eso son prejuicios y es mentira, ¿no? ¿Qué se puede hacer para combatir los prejuicios? Que era un poco la pregunta que me hacía Juan Carlos. Información. La única forma de deshacer un prejuicio es informando, presentando, digamos, los datos reales, las realidades que hay ante esas ideas falsas, pero que flotan en el ambiente. Y una última cuestión, y con eso acabo porque la mañana va a ser muy densa. Sí es cierto que muchos prejuicios se basan de una manera distorsionada en algún tipo de realidad. Eso es cierto. ¿Cuál es la realidad que, en mi opinión, ahora mismo en España pesa para tener esas ideas falsas, pero que están basadas en algo? Pues yo creo que son los años y decenios de políticas de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas que llevamos teniendo desde los años 80. Es decir, no de la crisis económica, sino de mucho antes. Cada problema de reestructuración industrial en España, antes de entrar en la Unión Europea, se resolvió a base de prejubilaciones, jubilaciones anticipadas, etc. Y entonces la idea que queda es que a partir de los 40 años todo el mundo está pensando en jubilarse cuanto antes. Sí. Es mentira. Pero eso queda. Y cuando las empresas, mucho antes de la crisis económica, a partir de los 52 años, se invitaba a la gente a irse porque ya tenía 52 años, no por otra razón, pues esos elementos pesan ahí y siguen creando en el imaginario colectivo la idea de que a partir de los 40 años todo el mundo piensa en jubilarse cuanto antes. Claro, las consecuencias son terribles, no solamente en el sistema de pensiones, sino en el despilfarro de recursos que un país como este no se puede permitir, ¿no? Y el resto ya lo dejo para vuestra lectura, digamos, tranquila. No, pero si me permites, una pregunta muy rápida que está ligada con lo que acabas de decir, ¿no? Y una respuesta breve, por favor, pero ¿hasta qué punto crees que se está abusando del concepto de emprendedor para disfrazar de alguna manera este problema, ¿no? Hombre, es un recurso fácil, iba a decir fácil y grosero, decir, bueno, usted tiene un problema, usted es el problema, digamos, porque usted no emprende, ¿no? Así que búsquese usted la vida, ¿no? En el libro, en el capítulo mío, ya pongo como el grado de mortalidad de las empresas nuevas, el 60% en 5 años han desaparecido las nuevas empresas y además con riesgos importantes y por tanto, digamos, es decir, emprenda usted y si no emprende la culpa es suya, yo creo que es una trampa, ¿no? Hay que emprender, lógicamente, si no este país no iría para adelante. Pero dejar en la carga de la prueba, digamos, en la víctima, digamos, entre comillas, me parece una falacia. Bien, muchas gracias.
Bueno, yo tenía la pregunta apuntada a Inma Aragón, que es... pero que a Miguel en este caso. Lo tenía apuntada porque me parece una pregunta interesante. En el capítulo de Inmaculada Aragón, que veréis, si no habéis podido ver en el libro, se habla del concepto de antivalor. Y ahora Miguel nos explicará qué es eso. La pregunta es, ¿qué efectos tiene en el colectivo los antivalores que en una serie de sesiones Inmaculada Aragón ha ido montando lo que ella, vamos a decir, lo que se viene a llamar Café del Mundo? Así me gustaría que Miguel explicara el Café del Mundo y los antivalores. Pues allá va la bomba. El Café del Mundo os invito a investigar. Es una metodología que se basa en la conversación, en la democratización de la conversación en diferentes planos. Desde ellos el plano emocional. Tuvimos la suerte, ya que luego nos acompañará Francisco Mesonero, de que el Observatorio para el Empleo, que lidera DECO, nos ayudase a elaborar un Café del Mundo que se realizó en febrero con una nevada tremenda. Justo en AGE Madrid, que fue muy bonito hablar de estos temas, justo en AGE Madrid, en Garaje. Y bueno, a través de esta metodología surgió un concepto que era peculiar, porque se hablaba con el colectivo sobre los valores que pueden ofrecer a las empresas. Y lo primero que surgieron fue lo que Inma denominó antivalores. ¿Qué son los antivalores? Las quejas e incluso los prejuicios que el mismo colectivo tenía sobre sí mismo. Que eran pues de contenido negativo, como, oye, hay una brecha digital muy importante, que no deja de ser una realidad, pero que lo primero que querías destacar cuando hablabas de valores justo era esa brecha digital, o que la formación académica a veces es menos completa que generaciones posteriores, y un antivalor que se comentaba era la dificultad para adaptarse a los cambios. Que esto era algo muy curioso, y ya hilo con el efecto que puede tener en el colectivo, porque a la vez cuando conseguimos poner en positivo toda la conversación y empezar a hablar de forma positiva sobre la situación y sobre los valores del colectivo, una de las ventajas o uno de los valores era justo la resiliencia, la capacidad de adaptarse al entorno que se consigue gracias a la experiencia y gracias a haber vivido determinadas situaciones que te obligan a superarte. Cosa que otras generaciones pues, no han tenido todavía la oportunidad de experimentar y de aprender esas competencias, ¿no? Entonces, sí que es muy llamativo que se parte inicialmente de un concepto negativo dentro del colectivo, pero que como todo en la vida siempre tiene una forma de afrontarlo y de verse de una forma positiva, ver el vaso medio lleno. Desde la Fundación, además, o sea, desde la asociación, desde Plus 40, hablamos mucho de ellos, de cuáles son los valores que están asociados a nuestras generaciones, a nuestra edad, cuáles son las cosas positivas que hay en la empresa, porque también sí que fue generalizado en el Café del Mundo algo muy, muy interesante, y es que se ve un cambio desde el año 2015, se ve un cambio en la tendencia, se ve un cambio en las empresas, se ve un cambio ligero, pero se ve un cambio en positivo. Y siempre nos gusta quedarnos con esa parte, con la parte positiva inicialmente. Y bueno, os invito a que leáis el capítulo porque esto es solo la punta del iceberg y va a haber mucha más información en el libro. Muy bien. Bueno, al final el antivalor es como un autoprejuicio, ¿no? Exacto. De alguna forma, que tiene el propio colectivo sobre sí mismo, con lo cual refuerza la idea exterior de algunas cosas. O sea que habría que romper muchas cosas en muchos planos, ¿no? Y bueno, como tenemos la suerte de tener entre los autores a un gran economista, pues te va a tocar una pregunta de las estructurales, ¿no? De las más complejas, porque, claro, estamos hablando de estos cambios, estos pequeños cambios que dice Miguel, que efectivamente poco a poco se ha ido asumiendo esto y hay muchas iniciativas para empleo senior, asociaciones, fundaciones que movilizan esto. Pero como en el estudio, tú haces un estudio de España en baja resolución y has analizado esto, o sea, ¿tú en qué medida crees que la recuperación económica ha ido aportando empleo a este colectivo, en calidad y en cantidad? Si eso se ha producido y qué tipo de ofertas tiene este colectivo, claro. No, pues gracias. La verdad es que es un tema paradójico, ¿no? Porque les recuerdo que durante el periodo de crisis, desde el año 2007 al año 2012, que fue el peor momento del mercado de trabajo,
el castigo fue uniforme en cualquier edad y en cualquier colectivo, ¿no? El desempleo aumentó en cerca de 1.800.000 personas entre los jóvenes hasta los 40 años y aumentó en 1.800.000 personas a partir de esa edad, es decir, algo muy equivalente. Lo que ha ocurrido después sí comienza a ser desigual, porque ha habido una ligera recuperación del empleo hasta los 40 años, pero sin embargo, si uno se fija únicamente en las cifras de la EPA o de las afiliaciones o de los contratos de SEPES, uno se da cuenta que ciertamente el colectivo de más de 45 años es el que más crece, a pesar de que sigue siendo todavía de los 3 millones de parados que hay en España, el 3 millones y medio, el 40% todavía está afectado por el talento senior, que denominamos talento senior. Pero bueno, a lo que voy es que el crecimiento de ocupados y el número de contrataciones ha crecido a más velocidad en estos 2 últimos años que en el resto de colectivos. Con lo cual, ciertamente, yo creo que hay un rayo de esperanza y una luz de que se comienza a valorar de nuevo la experiencia y la diversidad. Sin embargo, también es cierto que lo que cuestiono en el capítulo y es la preocupación que yo creo que está en el ambiente de todos los que tenemos esta edad, por lo menos, y otros colectivos preocupados por el tema, es que sigue siendo un segmento vulnerable, sigue siendo un segmento muy frágil. Y es un segmento muy frágil por muchas razones, ¿no? El 56% de los parados de más de 45 años sufren un desempleo de larga duración, que esto es, prácticamente te deja por fuera del mercado laboral con relativa facilidad porque te descapitalizas, etc. Este 56% se compara o se contrasta con el 24% en otras edades, ¿no? Tampoco es un empleo estable el que se está creando, a pesar de la ocupación, del incremento de la ocupación y el incremento de contratación, porque sigue siendo un empleo más temporal que indefinido. El 90% de lo que se contrata es temporal. Tampoco desde la óptica salarial se benefician, porque en España, aunque hay muchos modelos en el mercado laboral, el que define fundamentalmente nuestro sistema, nuestro mercado de trabajo, es un sistema que protege a los que están adentro y castiga a los que están afuera, ¿no? Un modelo que se representó en los años 70 y que sigue de alguna manera anclado en nuestro país, ¿no? Entonces, desde el punto de vista salarial también hay un gap que diferencia a los que salieron por alguna razón y tienen la suerte de volver a entrar, si es que la tienen, o si no la tienen, pues peor todavía, ¿no? En consecuencia, en cantidades hay un rayo de luz, en calidad hay todavía, es cuestionable, pero lo que más me preocupa de todo, lo que más me preocupa es la percepción, es la sensación de precariedad, porque la sensación de precariedad es lo que nos lleva a pensar que estamos creando una sociedad desigual, es lo que nos lleva a aumentar el desánimo entre las personas, entre este colectivo de más de 45 años. Es el que nos hace sentir que perdemos hasta cierto punto nuestro grado de libertad económica, ¿no? Porque tenemos que estar siempre atados a un presupuesto rígido y muchas veces insuficiente, y reduce nuestra opción de prosperar, ¿no? Entonces yo creo que esa sensación de precariedad, de desánimo, de ver que con un poco de mala suerte se nos puede estar escapando el futuro de nuestras manos, es lo que hace que, aunque haya un rayo de luz en las cantidades, aunque la calidad de lo que se está generando sea cuestionable, el trasfondo que hay detrás de todo esto todavía no sea positivo, ¿no? Y tenemos que luchar para conseguirlo. Y la lucha, no voy a entrar en ese tema, aunque también lo abordo en el capítulo, pero la lucha para esto tiene que ser unánime entre todos los colectivos implicados, comenzando por el trabajador, pero pasando por las administraciones públicas y, por supuesto, por la empresa y la academia. Hablando de eso, quizás también algo relevante que surgió en el Café del Mundo fue hubo debate intergeneracional sobre las nuevas generaciones, la X, la Y, baby boomers, y se hablaba de forma muy positiva con las nuevas generaciones que están poniendo el foco y el valor en ciertos valores que ya teníamos perdidos, como que no están centrados solo en temas y en aspectos materiales, y que sentían muchas veces que gente más joven era consciente de la situación de los parados mayores de 40 años y sí se sentían arropados por estas generaciones, no las veían de una forma agresiva o competitiva frente a la situación. Que bueno, que siempre
es algo positivo y se puede hacer un esfuerzo común, coral, entre todos los actores y entre todas las generaciones para cambiar la situación. Sí, al final, si os leéis el libro veréis que todo, claro, está todo interconectado, aunque lo hemos hecho cada uno desde un punto de vista, pero de lo que tú hablas es que hay una cuestión que es el manejo de las expectativas, que es al final con lo que yo he terminado esa parte, porque aunque estemos motivados, si nuestra experiencia y nuestra expectativa es de que no voy a, por mucho que me esfuerce, voy a conseguir eso, ahí se une la generación más joven y la generación más senior. Porque la generación más joven tiene también la experiencia, está teniéndola de que, aunque se forme, no va a tener un empleo de calidad o no va a poder progresar. Entonces creo que eso es lo que les une y quizá esta nueva generación sí lo está detectando y está asumiéndolo. Es que yo creo que desde un punto de vista macroeconómico, el principal problema que tiene nuestro país es el desempleo. Es decir, cualquier gobierno que exista en España ahora y en los próximos años, la principal preocupación, el principal tema que debe estar en cualquier debate tiene que ser la reducción de la tasa de paro del desempleo. Y eso afecta en realidad a todos los niveles. Nosotros somos más sensibles, pero también los jóvenes tienen muchos problemas por el camino. ¿Qué tal vamos de tiempo? Vamos perfectos. No sé si hay alguna pregunta. Si queréis alguna pregunta, tenemos 2 minutos. Vamos. Para la pregunta, no para la respuesta. Entonces, sí, vamos adelantando. Bueno, no sé si es una pregunta. Primero, gracias por esta introducción. No sé si es una pregunta, bueno, sí, quizás. Seguramente conocéis otra iniciativa de Sabia, ¿no? Eso suena. Claro. Aquí tenemos. Está aquí. Lo tenemos aquí. Porque claro, ha sido en el Summit, ¿no? Sí. Lo presentaron fantásticamente. Y luego lo de los 5 años de lanzaderas, ¿no? De Crónica, que si estabais un poco en... Con Santa María la Real. Si estabais en conexión, en los connecting dots. Sí, si os parece, yo Claro. como socia de fundadora de la asociación Plus 40, os comento, sí, efectivamente Plus 40 está en la plataforma de Sabia y estamos de acuerdo, de hecho está aquí Manuel con nosotros para hablar de esto y por supuesto también tenemos un acuerdo firmado con la Fundación Santa María la Real con las lanzaderas. Estuvimos el miércoles, creo que fue, en el evento que allí celebraron de los 5 años lanzaderas. Evidentemente nosotros no trabajamos solos, sí que es cierto que somos casi de los primeros que aparecimos para la difusión de este colectivo y para apoyarnos entre nosotros, pero después solo no podemos trabajar. Tenemos que estar todos juntos y todos unidos porque somos un colectivo muy importante para esta sociedad y evidentemente mientras más seamos mejor. Pues yo. Pues nada, sí, yo. Preguntas, Luego va a haber una mesa. Sí, sí. Me gustaría saber cómo... Sí, hola. Me gustaría saber si hay alguna interlocución con las administraciones o con los partidos políticos, me refiero para, no sé, diseñar algún tipo de plan o medidas que recupere el talento senior. Me refiero si estas demandas salen del círculo un poco del lamento, etcétera, y se está trabajando un poco de forma más activa para tratar de implicar medidas objetivas que puedan contribuir a la solución. Gracias. Nada, a ti. No sé si le quieres contestar. Te va a tocar. Bueno, a ver, os comento, sí que estamos hablando con instituciones, sí que estamos hablando con instituciones, estamos hablando con algunas organizaciones para efectivamente llegar a medidas que nos ayuden a este colectivo, porque como bien sabéis todos, se habla mucho de los jóvenes, se habla mucho de los pensionistas y nosotros que somos esa generación sándwich, que estamos ahí, que tenemos a hijos que no trabajan y a padres con pensiones muy bajas y además no tenemos trabajo, pues algo se tiene que hacer con nosotros. Entonces, efectivamente, estamos en contacto con ellos, lo que pasa es que, bueno, cuesta, o sea, nos está costando, pero hay iniciativas y vamos a por ello. Sí, pero por ejemplo en el anterior libro el Ayuntamiento de Madrid nos dio mucho apoyo, Exacto. mucho soporte y mucho eco a todas las actividades. Bueno, y ya si os parece, os voy a presentar a nuestro Ponente. ponente. ¿Qué hacemos? ¿Nos cambiamos? ¿Vamos?
Jesús no hace nada, ha sido directivo de 3 grandes multinacionales, ¿verdad? Si no me equivoco. Inditex, Banco de Santander y Hewlett Packard. Y ha contribuido desde las áreas de recursos humanos y expansión internacional, desde Madrid, Nueva York, Ciudad de México, California y Coruña. Sus equipos han contratado a más de 200.000 personas a lo largo de su carrera. Lo tengo que leer porque si no, no me lo aprendo. Y ahora Jesús es uno de los conferenciantes españoles más internacionales. Ha impartido conferencias en más de 25 países de Europa. Y tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí con nosotros para contarnos su experiencia, lo que él quiera contarnos. La verdad es que él está aquí para que lo quiera contar. Si yo lo supiera. Entonces, ahí le dejo y te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Noticia sobre el contexto este de que estábamos hablando de feminismo y demás, en el sentido de que el 70% de las empresas están reconsiderando sus políticas de contratación, en el sentido de que el 70% de las empresas ya no considera contratar mujeres, que hay mucho lío social y demás, que hay muchos problemas y que, por lo tanto, no se debería contratar a mujeres ya nunca más. Además, es que yo estoy de acuerdo, porque además las mujeres son pues, un aspecto de la humanidad que tiende al exceso, a las emociones. Su inteligencia está claramente por debajo de la de los hombres. No mantienen el nivel de ilusión a partir de los 40 años. ¿Y para qué queremos mujeres en las empresas? Vamos a ver, seamos sinceros. Bien, evidentemente esto es una barbaridad. Y os pido disculpas, señoras, por la barbaridad que os acabo de decir. Pero recapitulemos lo que ha aparecido, realmente sí ha aparecido en medios. Un estudio de la Fundación ADECO, que supongo que conoceréis, que dice que una encuesta que se había realizado con los directores de recursos humanos de este país, que decía que en el último año el 70% de las empresas no ha contratado a ningún mayor de 55 años. No ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. No ha habido una manifestación, no ha habido un escándalo, no ha habido un movimiento en Twitter, no ha habido un movimiento de Me Too, no ha habido un movimiento de decir ¿qué estamos haciendo? Esto es una barbaridad. Si la noticia de las mujeres fuese real, ¿qué haríamos? Quemar el 70% de las empresas de este país. Pero sería algo absolutamente impensable. Pues en el caso de los mayores sí es pensable. Y no solo es pensable, sino que es realizable. Está pasando. Y esto es un escándalo que es absolutamente inhumano. Vamos a las razones objetivas. Las razones objetivas es que no nos lo podemos permitir. No nos lo podemos permitir. No nos lo podemos permitir. Porque estamos expulsando del mercado laboral a un colectivo de gente que ha demostrado durante muchos años que puede hacer muchas cosas y las puede hacer muy bien. Acordaos de que España es uno de los 5 países del mundo que mayor crecimiento ha tenido en los últimos 50 años. Es un dato importante, ¿eh? Evidentemente hemos creado un contexto económico y político importante, pero esto ha sido gracias al esfuerzo de gente de mi generación, una generación más, una generación menos, que hemos sabido salir a competir a todo el mundo. Acordaos que en el año 85 no había multinacionales españolas, prácticamente. En el año 1985, que fue ayer, ni siquiera fue antes de ayer, fue ayer, no había multinacionales españolas. Y ahora mismo hay multinacionales españoles que son la referencia en todo el mundo en muchos aspectos. Luego, esta generación no es de las generaciones que hablan, o no es de las generaciones que prometen. Esta generación nuestra, la generación de los seniors, que por cierto, el término no me gusta mucho, los seniors, hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien. Hasta algunos hemos aprendido inglés, mal, pero podemos hablar inglés más o menos. Whopper con queso. O sea, esa es Fijaos lo que hemos hecho. Somos la generación que habla con hechos. Entonces, una generación que cuenta con una de las generaciones más preparadas, que además sus actos están avalados, está siendo expulsada de las empresas. Y no pasa nada. Y luego tenemos otro factor,
que es el factor del que deberíamos estar hablando en los telediarios, que es el factor del que deberíamos estar preocupándonos, es el factor del que deberíamos estar preocupándonos en los presupuestos generales del Estado, etcétera, etcétera, y no lo contrario, que es la demografía de este país. La situación demográfica de España, como algunos otros países, es absolutamente dramática. No tenemos niños, no tenemos tasa de sustitución, no tenemos una forma viable de mantener el sistema público de las pensiones, no tenemos ni siquiera una forma viable de mantener el sistema público de salud, que es afortunadamente una de las mejores cosas que tenemos en este país. Luego, estamos expulsando a la gente de la economía, no le estamos dando sustitución y no está pasando nada. No hay una respuesta real a esta situación. Y a mí me parece absolutamente dramático. Ahora bien, en ese sentido, también sucede un poquito lo que deberíamos asumir también como retos nosotros, ¿no? Vamos a ver, yo creo que a la hora de resolver un problema se tienen que producir varias circunstancias. Tiene que el sistema, la legislación, las instituciones y demás tienen que apoyar, un poco lo que estabas preguntando tú antes, pero eso es una parte. Como todo en la vida, no podemos esperar que la economía la hagan los políticos. No podemos esperar que los movimientos sociales, feminismo, la lucha contra la discriminación, contra los homosexuales, descansen los políticos. Es un tema que descansa en cada uno de nosotros también y tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que empezar a asumir cuál es nuestra culpa. O sea, ¿por qué lo que está pasando está pasando? Y en vez de echarle la culpa a los otros, que es lo fácil, yo creo que también deberíamos ser honestos y empezar a pensar qué estamos haciendo nosotros mal. Los que estáis ahí sentados, el que está aquí hablando con vosotros y los que están en nuestra generación, ¿qué estamos haciendo mal? Para que esto se esté produciendo y no esté pasando absolutamente nada. Primero, estamos llorando, pero no estamos reclamando, no estamos demandando, no nos estamos enfadando, no estamos diciendo a las instituciones y a las empresas que como sigan por ese camino va a haber consecuencias. Porque yo no sé vosotros si os conformáis. No sé si vosotros os conformáis con llorar, no sé si vosotros os conformáis con quejaros, no sé si vosotros os conformáis con quejaros luego el fin de semana. Si vosotros lo hacéis, yo no me conformo, yo exijo, yo quiero, yo demando, yo no admito que a mí me saquen del mercado laboral. Lo siento, no lo hago. No lo hago, porque es un desperdicio. Bueno, a lo mejor en mi caso sí, pero en la inmensa mayoría de la gente de mi generación, no, es un desperdicio. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de llorar y empezar a reclamar, igual que ha hecho el feminismo, igual que han hecho los movimientos antirracistas, igual que han hecho los movimientos antihomófobos, igual que han hecho los nacionalistas, igual que ha hecho cualquier. Tenemos que dejar de empezar a llorar y empezar a reclamar. Y yo creo que en esa postura vamos a conseguir muchas cosas. Yo hay una cosa en la que creo profundamente, es en el boicot económico. El boicot económico. Hay una empresa que está reduciendo su plantilla y se está vanagloriando de que está rejuveneciendo su plantilla, pues yo no consumo sus productos. Que afortunadamente vivimos en una sociedad libre de mercado. Afortunadamente, hay mucha oferta, hay mucha competencia. A mí si hay un consejero delegado que dice, todo chulito él, o chulita ella, que como molo que acabo de reducir la plantilla, yo no consumo sus productos. Porque vamos a ser sinceros, nos están echando de las empresas, no solo las empresas, nos están echando de las instituciones por 3 razones. Porque somos caros, porque hemos perdido la ilusión, la motivación, y porque nos relacionamos mal con la tecnología. Son las 3 razones, ¿no? Hay 200.000, pero vamos, básicamente, si queremos resumir la situación, somos caros. Nos relacionamos mal con la tecnología y la otra es que estamos desmotivados. Y es verdad.
Es verdad. No pasa nada, somos caros. Más caros que el becario al que le están pagando 600 euros, sí, es verdad. Estamos desmotivados. Sí, es verdad. No sé si más que los millennials, que nacieron desmotivados. Pues nosotros a lo mejor estamos desmotivados porque no se nos están ofreciendo con imaginación políticas, procesos, procedimientos, sistemas que permitan que personas que ya sabemos que a lo mejor cuando llegamos a un nivel no vamos a ser consejeros delegados se nos ofrezcan otras cosas que sí están en sintonía con lo que nos pueda apetecer. Porque igual que esos procesos de motivación y demás se hacen para los millennials, cuando llegan a las empresas siguen estando desmotivados. Y además les hacemos unos programas específicos para millennials, todo basado en juegos, futbolines y demás, en la política de cómo molo, que no ayuda precisamente a afrontar los retos de lo que es la realidad, que es la competencia, que es... Y ahora todas las empresas están en la felicidad y, sin embargo, en las empresas no están en cómo adaptamos las políticas para que gente que tiene 55 años, que ya sabe que no van a ser consejeros delegados, se les pueda motivar. Es decir, ¿que somos caros? Sí. Pero sabéis, por otra parte, que el 68% de los profesionales en este país, según una encuesta hecha el año pasado, dice que estaría dispuesta a sacrificar parte de su salario por trabajar menos. Sí, verdad y en botella. Vamos a ver, vamos a hacer políticas, vamos a hacer cómo podemos hacer sistemas flexibles, sistemas abiertos, sistemas que puedan conjugar lo que es necesario para la empresa con lo que es necesario para los profesionales, intentar cruzar líneas de motivación, la motivación de la empresa con la motivación de los profesionales. Lo mismo que estamos haciendo para los millennials con la gente senior. Se acabó la desmotivación, nos vamos a enchufar, nos vamos a poner las pilas. Si se nos ofrecen estímulos, nosotros vamos a agarrar siempre esa oferta, porque siempre la hemos agarrado, porque siempre hemos estado ahí, porque nunca nos hemos ocultado. Y la última, la relación con la tecnología. Nos relacionamos mal con la tecnología. Yo a veces pienso que a Dios gracias, porque para estar perdiendo el tiempo todo el día con Instagram, mejor no saber tanto de redes sociales. Es que, vamos a ver, yo tengo algunas empresas pequeñas y tengo gente joven. Es decir, que nos relacionamos mal con la tecnología es un hecho. Pero vamos a ver, si hemos sido capaces de aprender inglés, si hemos sido capaces de ir a comprar a China, si hemos sido capaces de abrir tiendas en Italia, si hemos sido capaces de comprar bancos en México, si hemos sido capaces... ¿Cómo no vamos a aprender un tema de tecnología? Sobre todo en un momento donde sabemos que la tecnología no solo es una amenaza para nosotros, sino es una amenaza para todo el mundo. Los algoritmos y los robots van a hacer cambiar todo el tema. Pero para saber de tecnología no hay que saber programar. Lo que hay que saber es tener inteligencia, sentido común y creatividad para relacionarnos con la tecnología. No es un tema de saber programar. Tampoco tenemos que inventarnos sistemas de contabilidad para saber de finanzas, tampoco. Pero podemos aprender. ¿Cuántos recursos se están destinando en que aprendamos las nuevas tecnologías para saber de qué va la vaina? Se están utilizando muy pocos. Entonces, como os decía antes, ¿que realmente estamos desmotivados, somos caros y nos relacionamos mal con la tecnología? Bueno, ¿y qué? Vamos a poder encontrar vías de acuerdo siempre que se quiera hacer, siempre que haya flexibilidad, siempre que haya imaginación, siempre que sepamos realmente cuál es la entidad del problema. Bien, hablábamos antes de tecnología. Está claro que vivimos en un mundo donde todo esto va a cambiar. El mundo que viene, lo hablábamos un poquito antes, es un mundo donde prácticamente todos los procesos repetitivos, aburridos, peligrosos, incómodos y demás lo van a hacer los robots y la inteligencia artificial. Como decíamos antes también, aquí el futuro no se trata de resolver problemas, de procesar soluciones que lo van a hacer las máquinas, sino de entender la situación. Y esa situación nosotros la vamos a entender muy bien, porque tenemos mucha experiencia.
porque hemos sido capaces de resolver otro tipo de situaciones. Entonces, por lo tanto, por favor, os lo pido por favor, 1, dejemos de llorar. Se acabó. Ya hemos llorado mucho. Creámonos realmente lo que siempre hemos sido, una generación trabajadora, una generación con compromiso, una generación que ha sabido aprender muchas cosas, una generación que es capaz de sacar las cosas para adelante. Y como lo hemos sido capaces de hacer, vamos a reclamar. Y segundo, si tenemos alguna pequeña debilidad, como es el tema de la tecnología, yo recomiendo que la cubramos, porque además es muy divertido. Es muy divertido. Si alguien tiene un pañuelo por ahí, que lo tire. Y que a partir de ahí, de que salgamos por esa puerta, por favor, reclamemos solo una cosa, lo que es nuestro. Muchas gracias. Después de esta charla que nos ha dado Jesús, tenemos la mesa redonda con empresas y organizaciones. Os lo agradezco mucho a todos. El moderador va a ser Juan Carlos del Río, que es uno de los autores del libro del capítulo de economistas. Hola de nuevo. Encantado de estar en este panel, del cual me siento muy orgulloso de coordinar durante este rato que nos queda. Y me siento muy orgulloso porque la verdad es que se puede caracterizar por un panel muy equilibrado en términos de diversidad, de género, de carreras, dos abogados, un economista, psicóloga, de edad y experiencias. Algunos somos profesores, pero todos nos une una enorme sensibilidad por el tema que nos está preocupando, ¿no? Que es la reincorporación del talento senior al mercado laboral, que por cierto es una preocupación de hoy y será un hecho del futuro, porque con el envejecimiento de la población dentro de los próximos 10, 15 años esto ya no será un tema, puesto que un porcentaje elevadísimo de la fuerza laboral será senior por demografía. Pero hoy es un problema. Y estamos aquí, pues hemos querido conformar un panel en donde las empresas y las fundaciones, la gente que está preocupada por esto, nos pueda dar su punto de vista. Yo he preparado algunas preguntas. Voy a comenzar, antes de presentaros muy rápidamente, las reglas del juego, que es, inicialmente voy a hacer 1 o 2 preguntas y me gustaría que contestarais todos de una forma más o menos fluida, porque sabéis que el tiempo es escaso, pero y después, si sobra tiempo, o bien las abrimos al público o bien os hago ya alguna pregunta en particular a cada uno de vosotros, si os parece, ¿no? Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO y también responsable de responsabilidad social del grupo tanto en España, Portugal y en Latinoamérica. Una enorme trayectoria en recursos humanos, participa en infinitas posiciones como consejero, patrono, etcétera, y también es profesor, como os decía. Entonces, creo que su experiencia en el grupo ADECO puede ser de gran valor para un debate como este. Alicia Coronil, además de ser una excelente amiga y una mejor economista, es la economista del Círculo de Empresarios, es doctora en Economía por la Universidad San Pablo CEU, también profesora, como Francisco también ha publicado infinidad de artículos y este año creo que vale la pena resaltarlo, sobre todo después del debate que hemos tenido, porque ha sido seleccionada como directiva dentro de una iniciativa que plantea Pricewaterhouse que se llama Women to Watch. Entonces es consejera y participa en este programa tan interesante, ¿no? Manuel Navarro, yo creo que antes también se ha mencionado Sabia, el project manager de esta plataforma tan formidable, en el que también se nos decía, oye, ¿y las administraciones están haciendo cosas? Pues están haciendo cosas cuando trabajan con empresas como Sabia, como Fundación Más Humano, como lo que hay detrás de todo esto, que son empresas como Endesa, etcétera, ¿no? Cuando se trabaja en esa comunión, las cosas tienden a funcionar y creo que el hecho de que esté Manuel aquí, también profesor, lidera una red de profesionales independientes, InnoTalent Hub,
es abogado y creo que nos puede dar un panorama fenomenal de cómo está funcionando esta plataforma en unos minutos, ¿no? Y Marian Paredes, directora de Recursos Humanos, es la única de la que estamos en sus manos, es decir, todos nosotros. Pobre. Directora de Recursos Humanos de la compañía GT Motiv, psicóloga, pero dentro de sus responsabilidades como recursos humanos, dentro de una amplia gama de atributos y áreas bajo su responsabilidad, ¿no? Bueno, cierro el preámbulo y paso ya, si os parece, a la primera pregunta, que es relativamente obvia, Es decir, se habla de muchos factores que están incidiendo en el mercado laboral: globalización, tecnología, millennials, inmigración, etcétera, ¿no? Pero lo que es un hecho es que la esperanza de vida aumenta, el envejecimiento de la población es palpable, y esto se convierte en uno de los mayores retos que tenemos en nuestra economía, y en otras también, pero en nuestra economía, que es lo que nos preocupa. Sin embargo, de manera paradójica, es un hecho que sobre el que deberíamos de estar preparándonos, se convierte en un problema porque, lo estamos viendo, hay una cierta expulsión, o por lo menos, sin duda, una sensación de expulsión del talento senior en el mundo de la empresa, y lo que es más paradójico es que los empresarios, el 92% de los empresarios valoran enormemente, o sea, consideran que eso es un problema fundamental. El 62% consideran que la experiencia y la diversidad de este segmento de la población es clave para el buen funcionamiento de la empresa. Sin embargo, solamente un porcentaje muy pequeño de las empresas o están preocupadas por cómo retener el talento, o muy pocas están preocupadas por volverlos a integrar en la empresa, ¿no? Por lo tanto, esta paradoja de un mundo inevitable, unas experiencias que se valoran, un problema sensible para todos los colectivos, y sin embargo el resultado es que algo no está funcionando. Por eso la primera pregunta, y si queréis vamos en este orden, comienzas tú, Francisco, Alicia, Manuel y Marian. ¿Qué se necesitaría? ¿Por qué se produce esta paradoja? En vuestra opinión, ¿por qué creéis que estamos en un momento y en un tema tan delicado, y por qué nos cuesta tanto resolverlo en este momento? Entonces, Francisco, sí, ¿cómo la resolverías? Yo creo que tenemos dos problemas. Un problema desde el punto de vista de gobierno, de sociedad, que es esa tasa de natalidad tan baja que hemos comentado, y esa esperanza de vida también, que gracias a Dios la tenemos más alta. Yo me he traído hoy precisamente un recorte, el periódico esta mañana, donde dice que España será el país más longevo del mundo en 2040, ¿no? Es una buena noticia, pero también plantea retos importantes, entre ellos los retos, digamos, del envejecimiento activo que tanto se habla en la Unión Europea, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de decisiones estratégicas en las empresas, lo podemos hacer pues porque hay alguna tendencia en el mercado, o lo podemos hacer porque hay una tendencia real y que va a ocurrir, como es el tema del envejecimiento. Es decir, hoy por hoy, el hecho de que en 10 años, digamos, las personas mayores de 55 años hayan aumentado en un 20% en la población, pues tiene que dar a pensar a las organizaciones es que la diversidad va a ser estratégica en las compañías, en la medida que cuando vayan a buscar talento, la mayoría de lo que van a encontrar es talento senior. Hablamos mucho de desempleo juvenil, pero hoy, si miramos la pirámide de la población laboral activa, es más mayoritario, digamos, los mayores de 45 años, y lo serán todavía aún más que los mayores, digamos, que las personas jóvenes, ¿no? Yo creo que la clave está en desarrollar estrategias de diversidad. Yo estoy en contra de las políticas de no discriminación, que están muy bien para poner el foco y la atención de determinados grupos, como pueden ser las personas con discapacidad, como pueden ser las mujeres, como podría ser también los mayores, que hoy por hoy tan solo lo que existen son bonificaciones y subvenciones a la contratación, que de nada sirven. Pero la política de diversidad no habla de grupos ni de colectivos, porque si nos atenemos a muchas páginas de empresas en donde en las web hablan de diversidad, hablan de política de igualdad y de no discriminación a personas con discapacidad. ¿Qué ocurre? Que si un chico varón de 35 años va a esa empresa, tiene menos posibilidades, porque no es ni mujer ni tiene discapacidad, y además, si tenemos una política de no discriminación en favor de mayores, pues tampoco sería mayor, ¿no?
Al final la diversidad lo que tiene que valorar es el talento, ¿no? Y el principal problema que existe en todo ámbito, tanto en el ámbito empresarial como en la sociedad en general, se han citado anteriormente, son los prejuicios, los estereotipos y las barreras mentales que piensan, entre otras cosas, que un mayor de 45 años es el mismo mayor de 45 años de hace 30, ¿no? Esta mañana venía en el AVE, yo vivo en Sevilla, trabajo en Madrid hace 20 años, creo que soy el primer cliente de la línea y tengo el privilegio de ir siempre en la salita con el supervisor y el personal de a bordo, y en Córdoba se suben siempre los sindicalistas, que yo ya los conozco, y hemos visto esta noticia y el sindicalista pues, ha dicho, pues ya los de derecha empezarán a decir que hay que aumentar la edad de jubilación. Y bueno, ya hemos tenido la primera mesa de debate. Porque, claro, yo le decía, bueno, ¿y tú qué vas a hacer de los 60 años que te perjubilaras en la Renfe hasta los 86, ¿no? Porque al final se trata... Pero hemos empezado a debatir el tema, ¿no? Y yo creo que el tema de los prejuicios es uno de los temas que hay que abordar en las compañías y hay que abordarlo desde una óptica de cambio cultural. Es decir, nosotros hablamos de diversidad sin etiqueta, de talento sin etiqueta, porque las empresas lo que tienen que buscar es el talento que necesitan con las competencias que necesitan en cada momento. Y olvidándose de lo que hay detrás de ese talento, que es esa etiqueta que hoy imposibilita que muchas personas, entre ellas las personas mayores, no puedan encontrar un empleo, ¿no? Bueno, estupendo. Alicia, decir, para ti, desde el círculo, ¿por qué crees que, a pesar de que la experiencia es un grado, cuesta tanto valorarlo e integrar este colectivo? Bueno, yo, si me lo permitís, en primer lugar quiero daros las gracias a María José, a ti, Juan Carlos, y a Ana Fernández Ardavín por hacer de anfitriona. Y aunque me dedico a analizar la macro, Juan Carlos lo sabe muy bien, cada vez le doy más importancia a la micro, es decir, a nuestras pequeñas acciones para modificar el marco regulatorio y favorecer que el talento senior se ponga en valor. Quienes me conocen saben que soy dual, soy medio islandesa, y creo que en España falla todavía un aspecto que es micro, que es el nuestro, el de las personas, de cómo percibimos que es nuestra vida laboral y hasta dónde debe de llegar. Quiero decir que cuando nosotros miramos los datos de los países nórdicos, incluso mi propia experiencia desde pequeña, era como los amigos de mi abuela, ellos acababan su vida laboral, de lo que se habían formado, de lo que habían hecho una carrera profesional, llegaban a la edad de jubilación y entendían que eso no era el final. Al contrario, que ellos tenían todavía que aportar mucho a la sociedad y hacían algo que está ahora muy en el debate, que era formación o el reciclaje, pero esto lo hacían hace 40 años, es decir, se transformaban y empezaban a trabajar en cosas muy diversas, como ser dependiente de una tienda de ropa de niños pequeños o director de logística en un hotel cuando había sido marino mercante, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es algo que en España, en la cultura latina, nos falla. No percibimos que cuando llega la jubilación o llega pues esas políticas que se han desarrollado en nuestro país, empresariales, ¿no? De los ERES, ¿no? Bueno, pues lo veíamos como un premio. Pues llego a los 50 años y ya, bueno, pues a vivir la vida, ¿no? Con perdón, a lo mejor estoy siendo excesivamente poco correcta políticamente como lo estoy explicando. Y el otro punto que veo es que estamos en un momento que me preocupa muchísimo, de cierto populismo, donde hay un talento senior que sí que quiere quedarse en el mercado laboral, pero que hay una generación de personas jubiladas que están llevando el debate político para mantener el marco laboral y de la jubilación en un status quo que ya no va a funcionar, porque el mundo ha cambiado, no solamente desde el modelo productivo, sino demográficamente. Yo creo que estamos el mayor reto que afrontamos en la sociedad, aparte de la globalización o la transformación digital, es que vamos a un modelo demográfico que nunca se ha dado en la historia de la humanidad, que es que el talento senior, los baby boomers, que yo me considero como tal, vamos a tener muchísimo peso y tenemos derecho a seguir contribuyendo en la economía. Total. Con lo cual, creo que es relevante llevar este debate, igual que la diversidad, a los foros de diálogo para presionar desde abajo que es necesario permitirle a la gente no solamente alargar su edad de jubilación legalmente, porque biológicamente es así,
sino porque también tenemos derecho y capacidad para reciclarnos y seguir contribuyendo a la sociedad. Y todos ganaremos, porque evitaremos sociedades más conservadoras y evitaremos tener menos nivel de renta, menos ahorro y menos capacidad de inversión y menos productividad. Y todos saldremos ganando. Bueno, esto era una primera reflexión. Gracias. Estupendo. Bueno, ya te adelanto cuál va a ser la siguiente pregunta. No vas a contestar ahora, pero ¿qué están haciendo las administraciones para acercarse a lo que reivindicas, ¿no? Manuel, lleváis ya varios meses con esta plataforma lanzada, una plataforma que gira en torno a 5 ejes que ellos han llamado serenidad, análisis, visión, información, impacto y alianza. La alianza tiene mucho que ver también con lo que decía ahora Alicia. En tu opinión, ¿cuál o sea, primero, ¿cómo valoras la plataforma? ¿Cómo valoras la relación de la plataforma con las administraciones? Pero sobre todo, ¿en qué medida crees que la plataforma permite capitalizar esa experiencia y esa diversidad que es lo que estamos reivindicando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a Plus40net, gracias a IMF por este momento de poner en común algo que a todos nos une, que es este sentimiento de que algo hay que hacer, ¿no?, por este asunto. Yo de verdad, y os lo confieso, cuando estoy en un momento como el de ahora, es decir, tengo que decir cosas, casi entro en un estado de ansiedad, porque es tanto lo que me gustaría decir que me rayo y entonces digo, pero Manuel, organízate, ¿qué es lo más importante? No lo sé. No lo sé, si lo más importante es la demografía, que lo es, y muchísimo. Si es el gap digital del talento senior, si lo importante es el impacto de las administraciones públicas con nuestro trabajo, si lo importante es generar actividad para este colectivo para que no paren de hacer cosas. Al final, después de 6 meses que estamos ya funcionando con la plataforma, pero 2 años de trabajo previo para profundizar, hacer un research, preguntar a los seniors, preguntar a las empresas. Os digo que la foto de este momento es que ya hay más de 10.000 seniors registrados, más de 250 empresas interactuando con ellos y un mapa de colaboradores que nos nutren de contenidos y de iniciativas, entre los que se encuentra Plus40net, que reúne a más de 80 organizaciones de alto nivel en el país. Vale, todo esto fenomenal. ¿Qué pasa? Pues que, no sé si conocéis el Corporate Leadership Council, que es un think tank internacional sobre temas de recursos humanos. Bueno, pues el CLC publicó un informe que te pone los pelos de punta, hablando de el talento en las sociedades desarrolladas. Uno de los temas que ponía sobre la mesa es que el 55% del parque científico europeo se jubila en el 2019. ¿Qué os parece? El 50% del parque directivo europeo entra en edad de jubilación entre 2019 y 2020. Es decir, el talento senior que está en este momento en plena aportación, pues el sistema le facilita la salida, sin sustitución, porque la sustitución se hace a través de los colectivos denominados millennials, etcétera, que por cierto ya hablaremos un día de todo lo que ellos quieren, que parece que nosotros no lo queremos. Queremos un trabajo donde nos faciliten la vida, y yo no. Queremos un salario, nosotros no. Queremos un jefe que nos motive, no, a nosotros nos gusta que nos den con el látigo. Queremos un entorno tecnológico que, pues claro, pues, estos millennials que nos van a sustituir están haciendo muy complicado que el talento senior siga puesto en valor. Otro tema, otro apunte. Nos encontramos con algo que ha comentado Jesús, y es esa distancia, esos prejuicios. ¿No? Están desmotivados, son caros, no se acercan a la tecnología. Solo os voy a contar una anécdota, una rapidísima. Sabia hace una formación con Google. Mi idea era, hay que quitar canas a Sabia. Metamos a Google, el panegírico de la juventud y de los millennials. Bueno, pues hacemos la sesión con Google. Los voluntarios de Google, a los que estaré eternamente agradecido, empiezan a formarnos sobre las herramientas de productividad de Google y cómo pueden mejorar nuestro desempeño en el trabajo. Y cuando llegan a una de las más complicadas, que se llama Google Trends, preguntan, ¿alguno de ustedes conoce Google Trends? 100 seniors de Sabia allí. Todas las manos arriba. Claro, el chaval dijo, pero bueno, entonces ¿qué os voy a contar? No, veníamos a ver si nos das alguna clave específica. Es decir, que ¿cómo que no? ¿Cómo que estamos alejados de la tecnología? O sea, es que no puedo entender. Si vosotros veis los perfiles de la gente que está registrada en Sabia, veréis que es gente que viene de departamentos de tecnología
y están en el paro. Gente que ha sido directores de sistemas, gente que ha sido técnicos, desarrolladores, programadores. ¿Está ese perfil alejado de la tecnología? No, y son seniors mayores de 45 o 50 años en desempleo. Y la mayoría de la gente a la que convocamos a nuestras sesiones formativas vienen pues por confirmar que están en el mundo de la tecnología, no porque realmente estén tan alejados que se les supone que hay un gap y un problema. Bien, entonces vamos dando pasos y vamos viendo que desde Savia tenemos dos obligaciones. Por un lado es generar actividad para el colectivo, actividad para que se analicen, para que vean la visión, tengan una visión clara de en qué situación están, que eso les permita generar visión sobre cómo tienen que impactar su momento desde el punto de vista de qué formación les pueden necesitar para trabajar esos gaps, que acerquen al mercado de trabajo con otra mirada, y esto es muy importante, más o menos se ha comentado aquí, pero es fundamental que tengamos claro que es muy difícil volver a trabajar en lo mismo en lo que trabajaba y con las mismas condiciones. De forma que hay que tener otra mirada hacia el mercado laboral que incluya la palabra flexibilidad, que seamos capaces de empezar a trabajar por proyectos, que seamos capaces de entender el interim management, que seamos capaces de trabajar mentorizando, que tengamos la posibilidad de trabajar en puestos más aligerados de contenido, de responsabilidad y de salario. Bien, pero todo esto hagámoslo juntos y hagámoslo en alianza, en red, intercambiemos, seamos capaces de emprender entre nosotros si es que es lo que queremos, etcétera. Pero un mensaje, no solamente hay que trabajar a los seniors, hay que trabajar a las empresas, es lo que más hay que trabajar. Nosotros estamos trabajando la desmotivación, la desorientación, la soledad de las personas que están en este problema, pero también queremos que las empresas hablen claro. Y este está siendo nuestro trabajo. Hay empresas que nos han llegado, han dicho, Manuel, quiero poner el logo de mi empresa en Savia, grandes empresas, queremos apoyar el proyecto. Y yo digo, ¿y para qué? ¿Para qué quiero yo tu logo en mi plataforma? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué me aportas? ¿Qué políticas ofreces a los seniors de nuestras empresas para facilitar el acceso al mercado de trabajo? Bueno, es que estamos en ello, de momento, bueno, pues cuando lo tengas vienes. Y te pongo el logo dando vueltas por toda la web, ¿vale? Punto 1. Punto 2, grandísimas excepciones a favor, que vamos entre todos los que trabajamos en esto provocando, buscando esa mejor práctica. Hay de verdad verdaderas acciones de impacto que proceden de grandes empresas de este país y muchas fundaciones y muchas organizaciones trabajando para ello, ¿vale? Y esto es muy importante. La noticia es, y aquí, Mariam, te voy a aligerar la responsabilidad. No. La noticia es que, sorprendentemente, estamos obteniendo más resultado a través de responsabilidad social corporativa de las compañías que de recursos humanos. Y os pongo un caso. Gran empresa de este país a los que voy a presentarles Savia y les pido que hagan algo, ya necesitamos que empresas como vosotros deis un paso adelante. Mira, Manuel, estamos en un momento muy complicado, hemos hecho 2 EREs, decirte ahora que vamos a hacer algo es muy difícil, vale. En otro momento, ¿no? Sí, en otro momento. Vuelvo mañana. Pues hacemos una ponencia en un sitio y de repente termina la ponencia, se me acerca la directora general de Responsabilidad Social Corporativa de esa empresa y me dice, Manuel, hay que hacer algo ya. Digo, pero si me ha dicho la directora general de Recursos Humanos que no es momento de tal, dice, ella que diga lo que quiera. Desde RSC sí vamos a hacer cosas. Pues Manuel, ese es nuestro objetivo. Pues Manuel, si me permites, yo creo que me la dejo en bandeja porque esa es la pregunta que va a hacer María. Es que le quería hacer porque, es decir, ¿qué necesitáis los directores de recursos humanos para considerar que el talento senior vale la pena o mantenerlo y cuidarlo y motivarlo, o bien recuperarlo si ha quedado por fuera del mercado laboral? ¿Y por qué esta discrepancia entre lo que piensan algunos directivos de empresa y después la barrera que muchas veces, aparentemente, en algunas empresas ofrece el área de recursos humanos? Pues nada, muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme, especialmente a Ángela, que me llamó. Yo realmente me siento como un extraterrestre, no tengo una sensibilidad especial por el colectivo, soy absolutamente sincera y realmente la estoy cogiendo porque os lo estáis currando. Quería deciros, cuando me llamó Ángela, me llamó una vez y yo la llamé 2. Cuando me llamó y me dijo, María, mira esto porque te apetece bien, digo, sí, cuenta conmigo. Y luego la llamé para decirle, Ángela,
¿me has dicho a partir de 40? Dijo, sí, a partir de 40. Digo, es una broma. Digo, o sea, ¿tenemos dificultades para incorporar gente a partir de 40 en las empresas? O sea, ¿hay esa barrera? Dice, sí, Marian, la hay. Digo, vale. Y la segunda fue, ¿qué quieres que yo cuente? O sea, ¿qué esperas de mí? Dice, que cuentes lo que hacéis. Bueno, pues eso es lo que os voy a contar. Y si no tengo estas sensibilidades, porque en mi empresa no lo hemos vivido. Yo trabajo en una empresa como directora de recursos humanos, somos 300 empleados y tenemos 2 centros de trabajo, uno en Madrid, otro en Coruña y luego oficinas comerciales fuera en internacional. Traía algunos datos. La media de nuestro colectivo es de 33 años, pero el 55% de la plantilla es mayor de 40 años. Y realmente nuestra única política de contratación es la promoción interna. Nosotros es tecnológica y relacionada con automoción, y para nosotros una persona que lleve X tiempo con nosotros, que haya conocido nuestros procesos, nuestros productos, nuestros servicios, es un valor. Entonces, el colectivo a partir de 40 es el colectivo de mando, directores, el clave, el que es nuestro core. Por lo tanto, pensar que me tengo que desprender de ese colectivo es un suicidio para mi compañía. Por lo tanto, esas políticas de a partir de X edad tengo que rebajar una media de edad, para mí son inconcebibles en mi realidad. La segunda es la retención y búsqueda de talento. O sea, nosotros tenemos dificultades para encontrar un talento que encaje en las demandas tecnológicas que tenemos, en un grupo muy concreto en Galicia. Y bueno, hay muchas noticias, creo que es en el 2021, faltarán 1.200 empleos tecnológicos en Galicia, o sea, no vamos a poder cubrirlos. Entonces, hablabais de flexibilidad, mi compañía es líder en temas de teletrabajo, flexibilidad, todo eso, pero simplemente porque el talento nos empuja. O sea, si yo necesito contratar a una persona, a mí me da igual dónde viva, me da igual la edad que tenga, lo único que yo necesito es que aporte el talento que mi empresa necesita. Esa es la única, es mi realidad. Por eso decía que me siento un poco extraterrestre. Después quería comentaros, antes hablabais del perfil y decía, bueno, lo he oído antes, el tema de que caros, ilusión y tecnología, como 3 cosas que considerábamos como barreras para nuestro colectivo. Y ya me meto porque yo tengo 43, o sea que me meto. Bienvenida. Entonces, caros, yo nunca hablo de un perfil caro. Para mí lo único importante es si es rentable. Entonces, si es rentable para la labor que va a desempeñar, yo lo pago, porque es rentable. La ilusión. Realmente en GTMotiv lo que intentamos es que la gente venga motivada de casa. O sea, no tengo un especial cuidado ni de los millennials ni de nosotros. O sea, nuestra compañía necesita gente que sea autónoma, que tenga esa resiliencia y se engage con la compañía. Necesitamos gente vinculada a GTMotiv para que empuje, para que abra mercado. También tenemos la suerte que nosotros no hemos sufrido un ERE, hemos estado en crecimiento, hemos estado en expansión durante los años de la crisis. Entonces, esa sensación de extraterrestre también me pasa por eso, porque nosotros hemos crecido durante épocas complejas. Entonces, caros para mí es rentables, ilusión es la que tenemos todos y es un tema personal, individual. Y cuando habláis de tecnología, realmente para mí la tecnología es una utilidad, pero a mí no me vale de nada un programador que no sepa lo que tiene que programar. Entonces ese conocimiento y ese know-how lo tenemos en mi compañía. Nosotros perseguimos mucho lo que llamamos perfiles híbridos, personas que tengan tecnología y conocimiento, personas que sepan finanzas y recursos humanos, tecnología y comercial. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, y me da igual la edad y me da igual la localización y el sexo. Esa es mi realidad. Ojalá hubiera más realidades como la tuya, ¿no? Yo me he apuntado su nombre de la empresa aquí, vamos. GTMotiv. Vamos a hacer un vídeo con ella, pero estupendo. Francisco, desde tu experiencia en Adecco, lo que le preguntaba Alicia, ¿no? El protagonismo del Estado es siempre relevante. ¿Crees que se están tomando las medidas adecuadas para favorecer la inclusión de este segmento, de este talento senior en la empresa? Hombre, yo creo que el Estado, primeramente, no es el que crea empleo, son las empresas, ¿no? Pero sí define el marco, ¿no? Puede definir un marco, pero el marco que se define hoy por hoy está muy vinculado a políticas, digamos, de
discriminación positiva, que es la que comentaba anteriormente, y de alguna forma tiene que fomentar, pues a través del consumo responsable, de políticas de cláusulas sociales que ya se están poniendo en marcha también por parte de las administraciones públicas, toda esa parte que está relacionada con la diversidad. Ten en cuenta que hoy el Estado gestiona tan solo el 3% de los empleos que se generan en España, con lo cual tiene que avanzar mucho en lo que es la gestión eficiente del empleo. Hoy se hablaba esta mañana también en un comentario de que el empleo que ocupan las mujeres mayores de 55 años es precario. Bueno, es precario, atiende a determinados sectores estacionales como es el turismo, pero la precariedad se acabaría si se gestionara bien los empleos temporales, de una manera que una persona acabe en turismo y enlace con otras estacionalidades y esté el año entero trabajando. Pero por terminar, yo siempre digo que al final no es una cuestión única y exclusivamente de un director de recursos humanos, que hay pocos como ella, desgraciadamente, que valoren el talento por encima de las etiquetas, sino desde el punto de vista del director general, del CEO y del presidente y de los accionistas, porque las empresas de servicios, las empresas turísticas, su potencial cliente mayoritario van a ser la gente mayor. ¿Y quién entiende mejor las necesidades de los seniors? Los seniors, los millennials no tienen ni idea, sí. Con lo cual enfocarán mejor sus productos y sus servicios si los que están trabajando entienden perfectamente al cliente que tienen enfrente, ¿no? Interesante, me gusta este enfoque. Oye, pues Alicia, elabora si te apetece o si tienes oportunidad un poco más sobre qué medidas te gustaría escuchar por parte de los gobiernos, porque no es uno ni otro, de los gobiernos para fomentar lo que tú reivindicabas. ¿Qué te gustaría? Bueno, yo creo que sí que hay gobiernos que nos llevan una avanzadilla. He puesto ante el ejemplo de los países nórdicos, pero incluso en Japón este verano el gobierno de Abe ya ha dicho que va a alargar la la edad de jubilación, en un país donde tradicionalmente se ha cuidado al talento senior. O sea, que yo creo que en España estamos perdiendo tiempo, pero corresponde también al momento político que vivimos, donde esta fragmentación política, llevar el debate a los extremos, no ayuda a buscar las soluciones. Cuando uno ve qué se está haciendo, es que sinceramente no se está haciendo absolutamente nada. Se está manteniendo, como decía antes, el debate del poder adquisitivo de las pensiones y poco más, nada más. No se está cambiando el marco regulatorio para permitir elegir voluntariamente la edad de jubilación o modificar esa edad de jubilación teniendo en cuenta también las profesiones. Yo no pretendo que le alarguen la edad de jubilación a alguien que está en la carretera o en determinados trabajos, pero sí que habría que dar la opción y luego, por supuesto, desarrollar políticas que permitan a uno combinar la pensión, que es lo que se hace en los países nórdicos, con seguir percibiendo una renta sin que eso te penalice fiscalmente. Hablabais de las empresas. Claro que las empresas tienen una responsabilidad y yo soy optimista. Yo creo que al final las empresas tendrán que retener el talento senior y apostar por él, por lo que decía Francisco, porque los cambios de patrones de consumo se van a producir y va a necesitar tener en su plantilla gente que conozca y entienda a esa generación del talento senior. Algo que los millennials o incluso los Zetas o los X, ya es que me pierdo, no van a entender, porque cada vez la mentalidad es más distinta, si cabe, a la generación de nuestros padres con toda esta transformación tecnológica. Pero yo soy optimista y creo que al final llegará un momento que los políticos y la sociedad civil cambiará la mentalidad, pero va a ser por necesidad. Yo lo que me preocupa es que cuando tomamos las soluciones es porque el problema ya está ahí. Y el problema va a estar ahí a partir del 2024, cuando empieza a jubilarse los baby boomers. Ahí va a saltar, por así decirlo, la bomba. Me entristece que no haya visión de largo plazo, como hay en las empresas. Y cuando hablamos de las empresas, también es importante el marco regulatorio, porque todas las empresas españolas no son grandes ni medianas. Lo que abunda en nuestro país son las empresas micro y pequeñas que tienen menos de 50 trabajadores e incluso que tienen menos de 10 trabajadores. Esas son las mayoritarias. Y ahí desarrollar políticas de recursos humanos, de retención del talento o de reciclaje es muy complicado. Por eso hace falta el papel del Estado.
sin duda. Yo también, mi granita de arena en esta reivindicación que reclamaba Jesús y que yo le he aportado en este capítulo, agrupando, yo no soy un experto en el mercado laboral, pero sí he tratado de agrupar preocupaciones, experiencias y muchos de los temas que se están manejando aquí, porque como Alicia, como economista, también creo que todos, los trabajadores, la empresa y particularmente la administración, tenemos un rol que debe contribuir a mejorar este estado, ¿no? Manuel, en tu opinión, por la experiencia que estás teniendo en estos 2 años y medio de funcionamiento, ¿crees que el avance tecnológico puede afectar a este segmento de trabajadores a corto plazo? Es decir, todo el mundo habla de que esto no pasa nada, un empleo sustituye a otro y tal, pero yo soy de los que piensan que va a haber una transición y en esa transición sí pueden haber ganadores y perdedores. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, la realidad, lo que cada día nos enfrentamos, es que aquí hay un mito tremendo. Es decir, ni los millennials son tan tecnológicos, ni los seniors tienen tanto gap, tanta distancia con el mundo de la tecnología. Los millennials son unos cracks con las redes sociales. Punto. Después, a la hora de enfrentarse con un sistema de información, a la hora de trabajar con un CRM, a la hora de trabajar con blockchain, a la hora de tener que gestionar su desempeño en una organización a través de los sistemas de información, desde luego, problema ninguno. ¿Qué pasa? ¿Qué entendemos por digitalización? Sí, pues tiene mucho que ver con el teletrabajo, tiene mucho que ver con que las competencias básicas del mundo tradicional se viran en una dirección, es decir, ya no se habla de trabajo en equipo, se habla de trabajo en colaboración, ya no hablamos de ser capaces de innovar o de tener creatividad, sino de aportar a la organización pensamiento estratégico y ser capaces de orientar nuestro trabajo cada día hacia el cumplimiento de la estrategia y tal, pero todo lo que hoy exige el entorno digital, con esas nuevas competencias que si os interesan, el Instituto de Palo Alto de la Universidad de California se ha publicado en un trabajo muy interesante, pues vemos que no hay una distancia de este colectivo tan grande para las competencias del mundo digitalizado. Dicho esto, creo que, os estoy escuchando y hablando de lo que os comentaba antes de la RSC, me recuerda a un compañero mío, Pedro, un ex compañero mío, que yo me lo encontraba en el ascensor. Pedro era una persona con capacidades diferentes. Pedro era un síndrome de Down que estaba trabajando en mi empresa y que ayudaba en la mensajería interna de la compañía. Y entonces yo le conocí y una vez le saludé en el ascensor y digo, Pedro, ¿pero tú qué eres? O sea, yo le preguntaba, quería preguntarle qué trabajaba y qué hacía, ¿no? Digo, ¿tú qué eres? Dice, yo soy cuota. Y me hizo mucha gracia, me dice, soy un poco cuota. Digo, de verdad que es que tenemos que ir a por la cuota. O sea, yo ya estoy en esas. O sea, al final dices, ¿qué podemos hacer hacia la administración pública? Mira, desde Savia hemos convocado, y os lo digo, no es público, pero bueno, como estamos en confianza, os lo digo, hemos convocado una mesa con los grandes bufetes de este país, ¿vale? Sagardo y Cuatracas, Gómez Acebo y Pombo, Garrigues, Uría, Hogan Lovells, etcétera, 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 que vienen encantados en su pro bono a hacer este trabajo. Y les hemos pedido, oye, sentaos y no salgáis de esta habitación hasta que tengáis toda la medida legislativa que pensáis se pueden pedir a la administración pública desde el punto de vista de seguridad social, desde el punto de vista de compatibilización, desde el punto de vista de acceso a la contratación, bonificación a las empresas por contratar, deducciones de eso, lo que se os ocurra, porque vamos a dar ruido. Es la manera, es lo que ha dicho Jesús, movilizar. Pero, permíteme, ¿por qué tienes que encerrar a un montón de abogados para cuando ya la mitad de las cosas están inventadas en el resto del mundo? Sí, el motivo principal es para que no se me escapen. El motivo principal es para que no se me escapen, que tienen tendencia. Pero es verdad que en el resto del mundo se ha avanzado mucho. Pero también es verdad, y en esto tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos, que la realidad sociocultural española es muy diferente. Solo os voy a dar un dato que lo comentábamos ahí con Jesús Vega. A mí me cuesta la propia vida encontrar un senior que ha encontrado trabajo a través de Savia dispuesto a reconocerlo públicamente en un foro como este. Personas que han pasado una tragedia personal, encuentran trabajo, les pides que lo cuenten. No, es que exponerme públicamente, reconocer que he pasado esto y que he estado desempleado. O sea, culturalmente nuestro país tiene una serie de prejuicios complicados. En otros países, en Estados Unidos, la gente saca pecho con esta situación.
me he reinventado, he salido del agujero, segunda oportunidad. Aquí es muy complicado todo esto. Entonces, socioculturalmente es muy diferente. Desde el punto de vista de nuestras estructuras también, porque en otros países el sistema de seguridad social que tenemos aquí, el sistema de bienestar, vamos, no solamente no lo tienen, sino que lo envidian. O sea, no tienen que sostener esto. Nosotros sí tenemos que sostener esto. Entonces, en otros muchos países, el que la vida laboral se alargue, no es ya una cuestión que procede, sino una necesidad, porque el señor tiene que seguir manteniendo su vida y pagar su seguro médico y seguir generando ingresos. En España, muchos de los que estamos aquí hemos nacido ya con un sistema de seguridad social que nos ha hecho no plantearnos nunca la necesidad de pagar un seguro médico. Todo este tipo de cosas hacen difícil que en España se apliquen normativas o marcos regulatorios de otros países. Pero lo que está claro es que, como pasa con Savia y como pasa con Fundación ADECO y muchas otras instituciones, en nuestro caso Fundación Endesa y Fundación Más Humano, que son las impulsoras del proyecto, lo que está claro es que estos no pueden ser pequeños pasos. Esto tiene que ser un movimiento. Nosotros nos denominamos un movimiento y el movimiento lo que hace es buscar esa emoción común que hace que todos nos pongamos en marcha, cada uno con sus medios o con la capacidad de lobby que pueda generar o con la capacidad de impacto, pero desde luego nosotros vamos a muerte con el tema. Gracias. Oye, Marian, el otro día en un informe de IE Foundation, de nuestra empresa, decía que el 75% de los empleados mayores de 55 años siguen realizando el mismo trabajo que realizaban antes de tener esa edad, cuando tenían 50, cuando tenían los 40 y tantos, ¿no? ¿Piensas que esta es una manera adecuada de motivar a este segmento de la población? Y si quieres lo englobas en una pregunta un poco más amplia, que es ¿qué ideas se te ocurren para motivar y extraer el mayor valor de este colectivo en empresas como la tuya o en otras que conozcas, ¿no? ¿Qué incentivos diseñarías? Yo no soy partidaria de políticas de motivación. O sea, yo soy partidaria de políticas que ayuden a las personas. O sea, la compañía necesita el máximo talento de la gente que tiene dentro. Entonces, yo necesito gente que entienda lo que es GT Motiv, que comprenda la cultura, los valores, los objetivos de la compañía y que se enganche a eso. Para eso invierto mucho en políticas de comunicación, en políticas tenemos desayunos con los empleados para que conozcan bien cuáles son los planes estratégicos de la compañía, cuáles son los valores de la compañía. Si a ti te encaja esto y cuál es el futuro que prevemos de la compañía, si a ti que estás trabajando conmigo en GT Motiv te encaja esto con tu proyecto de vida, fenomenal, vas a seguir, o sea, tendrás camino porque hay posibilidades, hay crecimiento, hay opciones. Nosotros no somos una empresa de 1000 empleados con promociones a nivel mundial, somos una empresa, yo os digo, 300 empleados. Entonces, el empleado cuenta, o sea, nosotros no quitamos 5, 10, 8 fácilmente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos te sientes cuando estás dentro como responsable de que la empresa vaya para adelante. Entonces, si yo tengo una persona con talento, intentaré que promocione. Intentaré explicarle que voy a necesitar puestos tecnológicos. Intentaré explicarle cuáles son los planes de formación de mi compañía. Pero yo no fuerzo a nadie. Si esa persona quiere formarse, la ayudo y la acompaño. Nosotros hemos tenido que hacer una inversión muy importante en el tema del inglés. O sea, hace 4 años, hace 10 años ya, estamos participados por una compañía americana. Y entonces todo el comité de dirección ahora es en inglés, tenemos compañeros fuera de España con inglés, o sea, el inglés ha sido brutal en la compañía, hay una transformación. Entonces yo explico, esto es lo que vamos a necesitar y puedo formar hasta aquí porque tengo un presupuesto y puedo ayudar en la formación, pero sabes que si quieres promocionar dentro de GT Motiv el inglés va a ser una necesidad, ¿cómo lo podemos trabajar juntos? Entonces, eso es lo que yo explico y eso es lo que yo comunico y en lo que yo invierto hasta donde pueda invertir. Darte la visión y eres tú como responsable, como dueño de tu... Es como los planes de carrera. Yo no puedo decirte dónde vas a estar dentro de 3 años en mi compañía porque no somos tan grandes, ni te puedo dar un plan, me encantaría, pero no puedo. Entonces, lo que yo te explico es cuál es el camino, por dónde voy a crecer, cuáles son las promociones
y por dónde entiendo que voy a necesitar incorporar talento. Y me encantaría que esa persona que lleva 10 años, 12 años, 15 años en mi compañía sea la que opte, porque tiene el know-how mío que necesito para ese puesto. Pero necesitará inglés, necesitará tecnología, necesitará lo que necesite, se lo explicaré y le ayudaré en ese camino. Pero para mí siempre es una decisión de la persona, es una decisión de, sobre todo cuando es una promoción interna. Vale. ¿Nos da tiempo a hacer una pregunta o dos? Sí, tenemos una pregunta, perdona, desde Facebook. Ana Muñoz nos pregunta, ¿por qué a los trabajadores senior se les jubila y a los directivos se les dice que están en su mejor momento? ¿A quién le apetece? Yo creo que se lo autodicen. Se lo autodicen. A ver, el directivo es el que toma la decisión de que el senior salga de la compañía. Y no se le reconoce la seniority para tomar esa decisión si no tiene más de 50. O sea, al final es un poco, es así, o sea, esa pregunta es real. La alta dirección de las empresas de nuestro país, aunque en el informe de ADECO se hablaba de un 70%, ¿no?, de empresas que no hacen nada, ¿no?, esto luego, incluso más. 65. Pero realmente escarbas y las políticas, yo diría que al 90% de las empresas españolas, según un informe que ha hecho el Observatorio de Diversidad Generacional del Instituto de Empresa junto con People Matters, reconocen abiertamente que no han hecho nada, ¿vale? No han hecho nada a favor, sí lo han hecho en contra. Y es verdad que la gran contradicción es que el equipo, digamos, el nivel de directivo de este país está en un entorno superior a los 40 o 50 años. Es una grandísima contradicción. Bueno, ya les tocará. Sí, una pregunta, dos preguntas rápidas. Buenos días, mi nombre es Jesús Martín. Bueno, primero agradecer al panel de ponentes sus reflexiones, pero yo voy a hacer una pregunta como si acabase de llegar. ¿Qué entendéis por talento senior? ¿Quién entra dentro? ¿Qué competencias tiene que tener? ¿Vale cualquiera por el hecho de tener determinada edad? Por segmentar un poco, ¿qué entendemos por talento senior? Muchas gracias. Alicia. Pues nosotros vamos a elaborar en los próximos meses una toma de posición desde el Círculo en colaboración con la Fundación Transforma España. Y la edad del talento senior, yo lo digo desde el punto de vista estadístico de los informes, lo colocan desde 55 a 64, 65 años. Eso sería lo que se entiende por talento senior desde el punto de vista estadístico. ¿Qué skills tienen? Pues yo te diría que cosas que van a demandar las empresas a futuro, que es toma de decisiones, cómo gestionar el riesgo. Bueno, lo de equipos, eso ya depende. Yo soy creyente ahí de que cada uno es capaz de gestionar equipos y ahí no hay temas de edad. Y luego sí que todo ese know-how que llevan atesorados por una larga carrera profesional. Eso sería un poco como lo estamos viendo nosotros desde el Círculo. O sea, por ejemplo, un conductor de una... Creo que se me oye bien, ¿no? Sí. Perdón. Un conductor de una línea de autobuses de toda la vida que hay un ERE en su empresa y se va. Esa persona realmente las competencias... Cabe la posibilidad de que reciclándose sí, claro, pero esa persona sale con lo que sale. No, pero para mí, no lo he citado antes, cuando hablábamos del papel del Estado, de la Administración, hay una cosa que es que también tiene que mejorar su funcionamiento, que son las políticas activas de empleo, el reciclaje desde el punto de vista del estado del bienestar. Y eso en España se le está prestando poca atención y además han demostrado a lo largo de sus años de funcionamiento que son poco eficientes, tanto como para los jóvenes como para las mujeres, da igual. Y yo creo que ahí sí que hay que hacer una transformación muy importante, porque ese señor que era conductor de la MT, es el ejemplo que yo ponía antes de Islandia. Ese señor, si tú le reciclas, lo formas, puede acabar trabajando en otra cosa, acorde a qué, a ese reciclaje y a su edad. Y no hay que exponerlo a prolongar su carrera laboral en algo que físicamente a lo mejor no es lo suyo, ¿no? Pero por eso la importancia también de las políticas activas de empleo. Yo creo que existe unanimidad en cuanto a la base, digamos, de la edad del talento senior en 55, cada vez más. Pero yo no estoy de acuerdo con el límite de los 65, porque al final, precisamente por lo que hemos apuntado de la esperanza de vida y la calidad de vida, cuando dice, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno pues para facilitar que el talento senior
tenga un envejecimiento activo desde el punto de vista laboral? Bueno, pues lo primero que tenía que haber hecho, aunque se ve muy mal socialmente, porque al final se considera como un logro del contrato social que el empleado tiene con el gobierno, de que cuando cotiza 35 años tiene derecho a irse a descansar con su jubilación. También es verdad que no se ha ido acompasando, digamos, esa esperanza de vida a la edad de jubilación. Es decir, cuando se establece la edad de jubilación en España de 65 años fue hace más de 50 y se jubilaban muy poquito, porque no había muchos que llegaran a 65, se morían antes. Pero claro, ahora van a llegar a 86 y seguimos con 67. Es decir, hay que transformar, digamos, desde el punto de vista cultural a las personas y decirles, si no se trata de que no tenga derechos, se trata de cuáles son los efectos perversos de estar inactivo durante 20 años, para la salud, para las relaciones sociales, para relaciones con la familia. O sea, yo creo que hay que trabajar mucho eso. Y yo no pondría límite. El talento senior puede tener 79 años, la universidad se jubila con 70 y un médico está en sus mejores condiciones en función de cada cuanto más años tenga, más experiencia tiene, ¿no? Al final yo ahí no pondría el límite, y el ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. Uno va a Estados Unidos y ve a una persona que se ha reciclado porque el sistema funciona, y bueno, hay personas que están de dependiente con 85 años y lo ves allí trabajando, ¿no? También tiene otros problemas, porque a lo mejor su plan de pensiones quebró en la crisis financiera, ¿no? Pero bueno, más que nada sobre lo que hay es una cultura mucho más abierta de la sociedad, de las empresas y en general de los poderes públicos, ¿no? Y la última pregunta. Bueno, todos magníficos, pero ahora es para Deco y para Sabia. Para Deco, resulta que habéis tenido una iniciativa magnífica, ¿no?, de apoyar el talento joven con un presidente general que es Miguel de Castillo, ¿no?, un chico muy joven que ha sido presidente por un mes en vuestra compañía. ¿Se podría hacer lo mismo para un senior? Y después, para vosotros, para Sabia, seguramente conocéis, claro, como no, que bueno, ahí el valor del fracaso se grabó en la Fundación Botín, y yo estuve personalmente con la persona que comentó todo su fracaso ante, éramos 100 personas. O sea que algunos se atreven a contar. Y en el South Summit creo que estuvimos compartiendo una magnífica iniciativa de una persona que, bueno, lo contó. Yo solo conozco esos dos casos, pero seguro que hay más. Bueno, por hilar con la última pregunta y dejarte que el cierre a ti, te digo, claro que hay más, pero si tú sabes lo que a mí me costó encontrar la persona para el South Summit. Primero, por el inglés, porque había que hacerlo en inglés. Claro. Todo el mundo habla del gap tecnológico, y el gap del inglés, ¿qué? Claro. O sea, en este país es dramático el alejamiento que hay con el uso de esa lengua, que lamentablemente o afortunadamente es la lengua de los negocios, y no podemos estar alejados de ella. Y luego me costó, bueno, Sergio Garbín, que además había encontrado trabajo el lunes anterior y fue como un momento de, ¡ay, he pasado este camino! Y empecé a trabajar el lunes, claro, todo el mundo como loco. Pero me costó invitarle a un par de cafés, ¿sabes? O sea, no es fácil. El miedo al fracaso en este país es un estigma que ni siquiera está respaldado, digamos, por la legislación, sí está respaldado por la sociedad. En países latinoamericanos hemos hecho proyectos para trabajar sobre el fracaso empresarial, por ejemplo, y ha habido que hacer un proyecto paralelo de fortalecimiento institucional modificando la legislación que penalizaba esto. El señor que fracasaba, pues a lo mejor no podía ser socio de la Cámara de Comercio, no podía volver a montar una empresa en 10 años, etcétera, etcétera. Claro, había que aligerar la legislación. Aquí no, aquí el fracaso no está penalizado desde el punto de vista político, sí está penalizado desde el punto de vista social, pero no tanto como nos pensamos, pero sí lo autopenalizamos. Es decir, esto he fracasado. ¿Qué van a decir mis hijos? Me han despedido. Si yo os contara, de verdad, los casos de personas que tenemos que no han dicho en su casa que llevan 2 años en el paro, que han abierto una cuenta corriente para ingresar la indemnización y que no lo vea su mujer o su marido, que se levantan a las 8 de la mañana y salen de casa todos los días a trabajar, y donde van es a un centro de estos de trabajo, en fin, a un Google Center o algún sitio de estos. Es lamentable, pero es así. Y cuando hablas con ellos y dices, oye, tú tienes que ir a un psicólogo que te ayude a asumir esta situación, dicen, no, si yo ya tengo mi asumida, pero no soporto pensar que mis hijos piensan que su padre ha fracasado. Claro, eso es una situación que desde Sabia la vemos, pero que es muy difícil en que podamos interactuar con ella porque tiene mucho de contacto personal.
Y aunque subimos mensajes de coaching y subimos algún mensaje en esta línea emocional, es muy complicado. Ahora, me encantaría remangarme, ir uno por uno y decir, oye, ven aquí, sacudirle, punto fundamental, sacudirles para que asuman la realidad, lo que está pasando, pero es muy difícil, de verdad que es muy difícil. Bueno, yo te contesto con respecto al programa de CEO por un mes, ¿no? Que es un programa que tenemos a nivel global que lo que trata es de empoderar a las personas jóvenes, digamos, que conozcan bien lo que es la gestión de la empresa en el primer nivel, en su última fase de su formación, digamos, universitaria. Pero ADECO, sus candidatos tienen 18 años y tienen 65 años. ADECO España, por ejemplo, en su compromiso social puso en marcha la fundación, la que tengo el gusto de dirigir, y tiene 153 personas en plantilla, cuyo trabajo día a día es ayudar a esas personas, entre ellas mayores de 55 años, a encontrar un empleo. ¿Y es una tarea fácil? No, no es una tarea fácil, porque lo que nosotros y los que estamos aquí, muchos de los que estáis aquí, lo tenemos muy claro. Después yo tengo que ir a las empresas y a convencerlas cuando me piden un perfil determinado, decirle, oye, este reúne las competencias requeridas, pero tiene 58 años y tenemos que hacer esa labor de gestionar ese cambio cultural. Y si hablamos de otras cuestiones, por ejemplo, la recolocación o el llamado outplacement, que nace en Estados Unidos hace muchos años y que se inicia para recolocar a los exdirectivos o directivos que salen de la compañía, nosotros hemos durante muchos años generado un cambio cultural en las empresas, de decirle, no solo aplique usted en la recolocación a los directivos, aplíquelo a todas las personas que son objeto de un expediente de regulación de empleo. En Francia es obligatorio, aquí no, pero bueno, estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por ajustaros al tiempo y por haber sido tan interesantes vuestras intervenciones. Muy bien, gracias. Gracias.